Bienvenidos a Miradas, la forma humana de ver el arte. En esta cuarta temporada de programa, por cuarto año consecutivo, estamos acompañándolos en la tarde a través del canal Tendencias Prime. Nuestro programa tiene como objetivo difundir el arte desde una mirada humanitaria. Y hoy, como siempre, nos acompaña nuestro auspiciador editorial Piélago, pero además un gran personaje. Me refiero a don Héctor Pérez Mesa, académico, escritor, un tremendo divulgador de la palabra, un promotor de el léxico. Así es que bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, gusto de poder compartir este tiempo contigo, aunque te vengo conociendo, todas estas conversaciones previas me han hecho adquirir, no sé, una tranquilidad y una confianza para poder conversar con ustedes. Muchísimas gracias por considerar. Héctor, nosotros estamos honradísimos porque la misión de la televisión debe ser educar entre tantas variantes, y tú sabes muy bien, de televisión, de radio, porque tienes una trayectoria difundiendo la palabra, educando a través de la televisión, no solamente aquí en Chile, sino que para la población latinoamericana. Entonces, esta tarde nos sentimos muy honrados porque tener una tremenda trayectoria como la tuya, voy a contarle a nuestros televidentes que tienes 55, más de 55 libros publicados. Eh, Además, has hecho radio, has hecho programas radiales que llevan al aire más de 26 años aproximadamente, y otro tanto en televisión alrededor de 22. Cuéntanos cómo se hace, querido Héctor, para difundir y para tener esta vocación de entrega en relación a la palabra. Por dos errores nomás, por dos errores. El primero fue que necesitaba una persona que escribiera un libro que a mí se me había ocurrido. Yo era editor del libro, ¿eh? Y el libro que se me había ocurrido era La historia secreta de las palabras. Entonces yo había leído mucho sobre ese tema y no encontré una persona que pudiera escribir ese libro y se me ocurrió escribirlo a mí. ¿Ah? Eh, por eso te digo, fue porque por una circunstancia ajena. A mí me gustaba mucho leer, de hecho era editor de libros y sigo siéndolo, pero lo divertido de todo esto es que en la editorial en que yo trabajaba no publicaron el libro porque yo dije, me da vergüenza pedir que me lo publiquen, entonces lo publiqué yo, lo publiqué con mi fondo y nunca me imaginé que ese libro iba a vender 70.000 ejemplares y que ese libro lo iba a leer el director de la radio cooperativa, que él vio el programa de radio. Él fue. Me invitaron a que hablara sobre el libro y después que terminó la entrevista me dijeron, ¿tú no has pensado en que podrías convertir este libro en un programa de radio? Y han pasado 28 años desde esa conversación. Y 28. Palabras con Historia se mantuvo todo ese tiempo, pero por eso te digo, no fue que yo estuve toda la vida preocupado de que esto iba a ser y esto iba a resultar. La televisión fue por un error, claramente. Alguien se equivocó cuando tuvo que hacer una lista para la Canal 11 al despertar de las personas que iban a contratar ese año y me pusieron al final de la lista a mí. Pero sin preguntarme porque eso tenía que considerarlo primero la autoridad del canal. Ese papel se filtró a la prensa y la prensa publicó que yo iba a ser comentarista de Canal 11 al despertar. Entonces eso trajo dos problemas. El primero era que despidieran al que se dejó filtrar ese papel. Y el segundo, para salvar esta situación, me pidieron, ¿y por qué no hacía la prueba un mes para que salváramos toda esta situación? Y Ya. yo con espanto, porque le tenía espanto a la televisión, lo hice. Pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses que duran los ciclos y a mí me dejaron todo el año. Y bueno, y todavía estoy haciendo los programas. Y digamos, desde ese error de esa persona, yo no volví a salir nunca más de la televisión y descubrí que mi vida estaba en la televisión. Pero haciendo eso, comentando libros y contando lo que es la historia secreta del lenguaje.
que para Gonzalo Bertrán, que fue mi profesor de televisión, decía, no hay nada más fome que lo que tú haces, pero ¿por qué lo haces tan bien y tan entretenido? Ese es tu mérito. Y me llevó a Noche de Ronda en una oportunidad para que en el estelar de la noche yo contara lo que hacía. ¿Ah? Y siempre las veces que me invitaron a un programa de esa naturaleza, yo funcionaba Claro, con este tema del lenguaje. Y ahí fui dándome cuenta que es la forma como tú enseñas, es la exacto. forma como tú planteas el conocimiento. Si tú lo haces atractivo, a mí siempre me enseñaron que el conocimiento tenía que ser relevante y práctico. Si tú enseñas algo que es relevante, es muy difícil que la persona se le olvide. Por lo Claro, tanto, la clase tiene que ser siempre planificada. Y planificada de tal modo que la persona lo que escucha no lo olvide. Entonces, la perfecto. televisión a mí me sirvió para hacer clases, porque una vez un profesor que era experto en pedagogía me Ujú. dijo, ¿cuál es su método? Mi método es hacer la clase exactamente igual como hago un programa de televisión. Es decir, cuando yo Perfecto. entro a la sala, la primera frase que yo voy a decir está programada para llamar la atención, igual que la última. Y la clase está hecha como un guión de televisión. Incluso los chistes que yo cuento están en el guión. Entonces, un Están alumno ya una vez me dijo, pauteados. pero usted sabe tanto y nunca se le olvida algo. Y un día le mostré la clase. Y estaba todo anotado en la clase lo que tenía que hacer. ¿Sí? Perfecto, perfecto. En ese sentido tenía que ser muy extremadamente profesional. Y así fue como llegué a esta entrevista de hoy día. Héctor, esa forma de transmitir sobre el léxico, las palabras y las curiosidades de las palabras ha hecho que mucha gente que te ve y que te escucha en televisión también participe contigo. Yo he visto unas cápsulas maravillosas que hay de justamente de esos programas y hay un interés, despiertas el interés, despiertas reacciones, participación. Yo quiero invitarte hoy día aquí en Miradas a que nos compartas parte de esas curiosidades del lenguaje para conquistar también a los seguidores de Miradas, ¿te parece? Tú sabes que lo que más le llama la atención a la gente es cómo yo demuestro a veces lo mal que hablamos, pero lo hago a través de una manera que puede resultar divertida. Me vas a disculpar, no sé si me pueden disculpar por el ejemplo que voy a poner, porque es un ejemplo que lo he Adelante. puesto incluso frente a sociedades médicas, gente muy importante, que yo les pregunto, y por eso que nunca se les olvida esto, yo les pregunto siempre si alguien ha disfrutado del orto. Entonces se produce un silencio absoluto en la sala, pensando, pero ¿cómo este señor que lo traen como un académico tan serio puede preguntar si uno disfruta del orto? Entonces alguien me pregunta, casi a veces agresivamente, ¿y usted disfruta del orto? Por supuesto, le dije yo, toda mi vida lo he hecho. Pero a ver, explíquelo. Y yo les cuento que el orto es el amanecer. Esa es la definición que tiene el diccionario de orto. Y se produce un silencio absoluto. Me dicen, pero perdón. Y algunos sacan los teléfonos y empiezan a leer y dicen en el diccionario, orto, momento en que aparece el sol. Entonces usted tiene razón, me dicen. Y en ese minuto yo me gané el auditorio. Porque de ahí sigo Claro. en adelante demostrándole, porque mucha gente cree que sabe hablar. Pero Ujú. yo le digo que no sabe. Varias veces, incluso con alcaldes, les he preguntado, ¿qué significa la palabra edil? Todos me dicen alcalde. No, nunca ha significado alcalde la palabra edil. ¿Y qué significa? La palabra edil significa concejal. ¿Pero cómo? Entonces, y así yo me voy, o si no, la pachorra, eso se lo he Mm, dicho a conductores de televisión que les gusta tanto. Así, mira, aquí viene claro. nuestro invitado con su pachorra habitual. Entonces yo les pregunto después, ¿por qué tú ofendes a tu invitado? ¿Cómo que lo ofendo? Claro que lo ofendes porque lo recibe y le dice que es un flojo. ¿Cómo? ¿Cuándo le he dicho eso? La palabra pachorra significa flojera. ¿Cómo me? Y se van al diccionario. Y me dicen, pero ¿cómo la palabra significa flojera? Significa flojera, flojera. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy día con el lenguaje? Mientras nosotros vivíamos en Chile, sin esto que estamos haciendo Ujú. ahora, daba lo mismo, porque todos hablamos mal y nos entendemos. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo se globaliza? Claro. Entonces, lo que yo, por ejemplo, ahora yo hago un programa que se ve en 35 países. Entonces, y hay gente que termina de estudiar y se va a otro país. Entonces, si se va con la forma como nosotros hablamos, no lo van a entender.
No lo van a entender, porque nosotros le cambiamos el significado a las palabras. El vituperio, por ejemplo. Claro. El famoso vituperio. Yo pregunto en todas partes, no, mira, es un coctelito, un picadilla y un poquito de trago, unas aceitunas. No, 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 el vituperio es una increpación, es una ofensa. Es decir, lo vituperiaron, es decir, lo criticaron ásperamente. Claro. Entonces yo les digo, cuando los inviten a un vituperio, tengan cuidado, porque no vaya a ser que sea el verdadero. Entonces van a salir muy mal de ahí. Claro que sí, muy ofendidos. Entonces ahí empieza toda esta historia de ir encontrándole un sentido al lenguaje. De demostrar que a veces que una sola palabra puede tener una gran historia. Y por eso ya la divido en aquellas palabras que a mí me fascinan, aquellas que las encuentro bellas, que normalmente no son las que la gente encuentra bellas, las palabras más feas también, y aquellas palabras que sorprenden. En clases muchas veces yo pregunté, siempre me ha quedado la duda si este es un cuento o no un cuento, pero cuando pregunto cuál es el origen de la palabra testigo, y todos me dicen testis, la cabeza, se van al latín, dan una vuelta por ahí entre los prefijos. Y el chistoso del curso que siempre existe, ese que se sienta atrás y habla hacia abajo, dice testículo. Entonces yo, perdón, ¿qué dijeron por ahí en la sala? No, nada, profesor, no, yo escuché. Que venga el que dijo, venga, profesor, no pretendí perturbar la clase. No, yo quiero que aquí lo repita delante de tus compañeros. ¿Qué dijiste? Dije la palabra testículo y le pido disculpas, le ofrezco mis disculpas. ¿Y por qué me ofreces tus disculpas si esa es la respuesta? Le dije yo, por eso te hago pasar. Como que testículo, sí, porque los romanos cuando juraban, levantaban la mano derecha y con la izquierda se tomaban los testículos y los ponían de testigo. Entonces quedaban de una pieza. ¿A quién se le va a olvidar esa historia? Claro, o Venezuela, ¿de dónde viene Venezuela? La palabra Venezuela. Se dan vueltas hasta que también ese que está atrás, el mismo que está atrás, dice Venecia, ven para acá. ¿Por qué Venecia? No, profesor. No. Es que esa es la respuesta. Venezuela significa la pequeña Venecia. Me quedan mirando. No puede ser, me dicen. Entonces, es así como yo fui haciendo este camino. Es así como nacieron las palabras como historia y los dichos y frases. Héctor, nos contaste cómo inició el primer libro que finalmente escribiste. Has escrito 55 más. 5, sí. Y posiblemente vamos a encontrar otros más, tal vez con seudónimo, con alter ego, es posible. 15 más. 15 más con seudónimo. Es decir, 15 más con seudónimo, sí. Y hay libros que tienen una historia, así como las palabras con historia. Tus libros con historia, yo quiero remitirme a tus libros con mi historia. Yo voy a cambiar un poquito esto. Y a mí me interesó mucho saber que hay un libro que se publicó en México con un acierto increíble. Cuéntanos de ese libro, porque claro, hay muchos famosos tuyos, pero yo te voy a llevar a algunos que me parecen significativos y que nuestros seguidores posiblemente van a ir a buscarlos. Mira, ese libro, que en realidad se hizo en Chile y para Chile, fue consecuencia de un proyecto que fue mundial, que era que cada persona todos los días aprendiera una palabra nueva. Y la única manera de incrementar el lenguaje es que esa palabra se use. Es decir, tú no sacas nada con aprender una palabra nueva y que no la uses. Lo que había que hacer es que esta palabra se usara. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, yo dije, ¿y qué pasaría si yo ayudo a la gente? Y le hago un libro que me acordé de los antiguos breviarios. Los antiguos breviarios religiosos eran unos libritos que estaban en el velador, entonces había 1 de enero una lectura religiosa, 2 de enero, y eran 365 lecturas religiosas para todo el año. Eso era para los católicos. Claro. Después estaban las mamás, que tenían que entretener a los niños, entonces 365 cuentos para entretener a su hijo. Entonces, ese libro, todos los días la señora tenía un cuento nuevo para que los niños se quedaran dormidos. Y yo dije, ¿qué pasa si yo hago un libro donde a cada persona le cuento la historia de una palabra nueva? Y así nació este libro. Así nació este libro que además tiene una particularidad, que más son, ya no me acuerdo con 55 libros, pero creo que son cada 60 palabras viene un test, donde la persona llega así,
si toma el libro y sigue las instrucciones de todos los días, aprenderse la palabra y a usarla, en la palabra 60 tiene que contestar un test que se refiere a las palabras que ya leyó. Entonces puede la persona contestar y ver si efectivamente se aprendió las palabras y si no, tiene que volver. Claro. Este libro, en una feria internacional del libro de Santiago, un editor mexicano, en realidad era peruano y había sido alumno mío en Chile, se acercó y vio el libro y me dijo, yo tengo a cargo la colección 365 días en España, que son 365 días para ser más culto, 365, aquí lo estoy mirando, 365 días para aprender de música, qué sé yo. Y en esta colección entró este libro. ¿Ah? Y se vendió bastante bien en el mercado latino de Centroamérica y en Chile. Y la particularidad que tenía ese libro era que era un libro que permitía una especie de lectura compartida, es decir, la persona había una participación. Y yo, por supuesto, que hice la experiencia en la universidad y la hice con una palabra. Que le dije a los alumnos, todos los días ustedes se van a aprender una palabra, y yo me aprendí hoy día la palabra catinga. ¿Y qué es la catinga? Mira, la catinga, le dije yo, es el olor a persona. ¿Cómo? Ah, pero a muchedumbre, le dije, es el olor de mucha gente la catinga. Ah, qué buena la catinga. Y me di cuenta que se la aprendía, ¿no? En invierno. ¿Por qué? Porque en la mañana, cuando yo llegaba a clase a la segunda hora, la primera, la sala había estado llena, con las ventanas cerradas, una estufa encendida, nadie se había sacado el impermeable, se veía que llovía, entonces uno entraba y el olor era fatal. Entonces cuando entraban los alumnos, profe, no entre todavía, que la catinga está muy alta. Y ahí me daba cuenta que cuando tú empiezas a usar una palabra, esa palabra queda acá. Es decir, ¿qué es lo que tienes que ver? El proceso de la memoria. Para que la palabra traspase el portero de la memoria, esa palabra tiene que usarse. No puede quedar en la memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo es el borrador. El portero de la memoria es el que permite que ingrese el conocimiento al cerebro y la memoria a largo plazo es cuando eso queda ahí. Pero para que eso quede, eso tiene que usarse. Por eso es que para entender un libro, tú necesitas tener más o menos, manejar aproximadamente 20.000 palabras de la lengua castellana. La lengua, el idioma nuestro, el diccionario tiene alrededor de 96 o 98.000 entradas. De eso solamente estamos pidiendo un 20%, es decir, 20.000 nomás. Pero como las palabras son polisémicas, significa que cada palabra puede tener 50 alcances distintos, 50 acepciones. Por lo tanto, las posibilidades del lenguaje se pueden ir a más de 200.000. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando en un país como el nuestro, los pesimistas dicen que el chileno usa 100 palabras para comunicarse? Los optimistas, entre los que yo estoy, dicen que usan 1.000. Pero son insuficientes para que tú puedas hablar y escribir. ¿Cómo te vas a parar delante de un grupo de personas si solamente manejas 1.000 palabras? Y de ahí viene el pánico escénico. Es decir, la persona le tiene miedo a hablar porque no tiene la benzina. Yo le llamo la benzina. Un automóvil se mueve si yo le pongo benzina. Yo pienso si yo le inyecto palabras. Claro. ¿Ah? Entonces, tú eres poeta. Las palabras no solamente son significados, las palabras son mucho más que significados, son connotación también. Entonces, una palabra, tú tienes Mafalda, por ejemplo. Para Mafalda, la sopa es una cosa espantosa. Sí, pero la definición de sopa es una cosa, y lo que para Mafalda es la sopa es otra cosa. Claro. Ella odia la sopa. Entonces, ahí es cuando uno empieza a entender por qué hay personas que, por ejemplo, con la palabra vino, vino, yo dice vino, entonces alguien, oh no, pero qué agradable, yo me imagino el vino, la copa de vino tinto, el quesito, el jamón por ahí. Otra persona, no, para mí la palabra vino es violencia. Es violencia porque en la casa hay alguien que bebe, que les pega. Entonces, tú te vas dando cuenta que la palabra no es tan sencilla como nosotros creemos. Claro. Es decir, lo más importante que tiene la palabra, yo creo que es la connotación. Y es ahí donde tú empiezas a manejar y a escoger la palabra que vas a usar. Y ese libro, 365 días, cumplía esa función.
Qué hermoso y qué bien que este libro haya traspasado las barreras, ¿verdad? De lugar, sino que haya ido tomando caminos diversos. Me encantó lo de hablar de las connotaciones del lenguaje, porque verdad que los diferentes sentidos enriquecen también el lenguaje y a veces también lo distorsionan, ¿no? No, y a veces Eh, uno lo oculta. claro. A veces uno oculta la connotación que tiene una palabra. Yo me recuerdo que siempre, una vez hice una experiencia con mis alumnos para que Ujú, tú veas cómo funciona el cerebro claro. y puse la palabra cama. Entonces empecé, asociación, empezando, no, enfermedad, descanso, Ujú. dormir, ta, 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 ta. Entonces yo les dije, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes me mintió. No, profesor, hagamos la prueba, le dije. Lo vamos a hacer de otra manera. Saquen todo un papelito y ahora hagamos el ejercicio de nuevo y escríbanme ahí qué les provoca la palabra cama. Y lo Ujú, cerramos y lo revisamos acá. ¡Ah! Se rieron todos. El 70% de las personas me contestó sexo. claro. Es decir, en el anonimato lo pudieron reconocer, Sí, pero pues. públicamente no. Es- Entonces, es muy apasionante el tema de las sí. palabras. La proyección y la motivación a descubrirlas también pasa por una mirada también crítica tuya al construir al escribir algunos libros. A propósito de que estamos revisando con Héctor Vélez Mesa sus libros con historia. Yo en este programa quiero llevarte a uno que a propósito del Día de la Mujer, que pasó recientemente, tienes uno que habla de cómo el machismo contaminó el lenguaje. Cuéntanos de ese libro, porque tiene un sentido tremendo esa investigación tuya. Sí, ese, hace muchos años que me daba vuelta el tema de ese libro, de hacer un libro sobre las palabras relacionadas con la mujer, pero no encontraba el enfoque. Para mí es muy importante en cada trabajo que yo empiezo, es que esto tenga como un propósito, un enfoque. Una vez que yo encontré ese foco del libro, yo lo empiezo a trabajar. Y el foco en este caso fue el que primero tuve que convencerme yo que el lenguaje no es machista. Es decir, el diccionario no es machista. O, a ver, lo voy a explicar bien por lo que estoy diciendo, porque se puede entender mal. ¿Qué quise decir yo? Que las palabras siempre son inocentes. Las palabras las carga igual que las armas, como las carga la persona. Y las personas es lo que les da esa connotación que tú estabas diciendo. Entonces yo quería ver qué había pasado con las mujeres y el lenguaje. En primer lugar, porque yo nunca he sentido que el Día de la Mujer haya que celebrarlo ni nada por eso, porque yo viví en un matriarcado. Para mí todos los días son el Día de la Mujer. Para mí las personas más importantes en mi vida han sido mujeres. Yo soy la consecuencia y el producto de una mujer y del trabajo de una mujer. Por lo tanto, de encontrar que era de una injusticia absoluta dedicarle un solo día se los merecen todos. Por lo tanto, yo lo que quería demostrar es cómo ellas han sido perjudicadas con el lenguaje. Y te voy a poner un ejemplo que el otro día lo conversaba con Cecilia Rovaretti, de la palabra gobernante. La palabra, en primer lugar, la palabra presidente en Chile no existe la presidenta de la República, eso es muy Claro. raro, Ujú, porque legalmente, cuando es una mujer quien ocupa ese cargo, se tiene que decir la presidente de Chile, pero no la claro. presidenta. A ella se Ujú, le puede decir la presidenta en una conversación, señora presidenta, pero en cualquier documento oficial hay que colocar que ella es la presidente de Chile, cosa que me imagino que en la próxima constitución se va a resolver y el jefe de Estado será el presidente o la presidenta de Chile, pero hoy día no. claro. Ya. La palabra gobernante la vimos el otro día. ¿Y qué significa la palabra gobernante? Como adjetivo es el que gobierna. ¿Ah? Como Ujú, sustantivo es la persona que lo hace. Pero si tú buscas la definición de gobernanta, la de gobernanta es la mujer que se encarga del aseo, que vigila el aseo de un hotel en un piso. Y según el diccionario de insultos de un diccionario español muy divertido, la gobernanta es la mujer que en un prostíbulo atiende a todos aquellos señores que llegan con ganas de que les den la tanta, es decir, que los azoten. Entonces, la ya. gobernanta es la que usa el látigo para pegarle. Entonces, tú te das cuenta cómo se puede desvirtuar una palabra. ¿Ah? Ujú, Entonces, por ejemplo, un hombre público. ¿Qué es un hombre público? No, un hombre público es el presidente de la República, un senador, un hombre que tiene una gran connotación en el país. ¿Y qué es claro, una mujer pública? Una prostituta. Esa es la claro. definición de mujer Ujú, pública.
el otro día leía que en España han tratado hace muchos años de eliminar una expresión que es el sexo débil. ¿Cuál es el sexo débil? El conjunto de mujeres. Vas al diccionario, la lengua española, busca sexo débil y dice conjunto de mujeres, aunque ahora, dado las protestas, le agregaron una especie de adendum ahí que además no está completo, que dice, úsase como despectivo. ¿Ah? Pero el sexo fuerte son los hombres. Y también existe la expresión. Entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas todavía no se haya Claro. eliminado ese alcance de sexo débil? Porque claramente no es el sexo débil, es la otra mitad nomás del mundo, Claro. ¿ah? Con las mismas características, fortalezas y debilidades, porque ambos las tenemos. ¿Ya? Entonces, es así como yo entré en esto, y llegué a encontrar 250 expresiones que han sido desvirtuadas. Porque cuando fueron creadas, no fueron creadas con ese propósito. Aquí en mi casa, por ejemplo, me cuesta incluso pronunciar esa palabra, viven 8 zorros en los alrededores. 8 zorros. Es una familia compuesta de un matrimonio, le digo, con zorro y la señora zorra, que tienen 6 hijos. ¿Ah? 6 hijos que son adolescentes, 3 hijos adolescentes y 3 chicos. Pero yo tengo un problema cuando me refiero a la señora zorra, le digo. Entonces le digo suazorri. ¿No? ¿Por qué? Porque la palabra zorro en el diccionario se refiere al animal, que entre paréntesis, el nombre del animal no es zorro, es zorra. Es la especie de las zorras. ¿Ah? No es masculino. Ya. Pero al margen de eso, un zorro es un hombre habiloso, es un hombre astuto. ¿Ah? Es muy zorro para los negocios, avesado. Ese es el zorro, ¿no es cierto? ¿Y quién es una zorra? Es una mala mujer, claro. Promiscua, se mete con cualquiera. Meretriz. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué la misma palabra, si nosotros, por eso, de eso se habla del lenguaje sexista, ¿por qué la misma palabra nosotros le cambiamos el significado y sobre todo la connotación? Entonces, este libro empezó a hacerse por eso, buscando todas aquellas palabras que han desvirtuado a la mujer. El guerrero, por ejemplo. El otro día lo puse en mi historia. Yo tengo un Instagram que es Belis Mesa, donde aparece todo esto que estamos hablando. Coloqué, por ejemplo, el sexo débil y tuvo más de 1000 visitas en un rato. Coloqué después la palabra guerrero y guerrera. La palabra guerrera, no, esta es una warrior, le dicen. También es promiscua. Y se olvidan que en el pasado hubo guerreras importantes. Por supuesto. Entonces yo me recuerdo de Boudica, por ejemplo, que puso en jaque a los romanos. Me recuerdo a Juana de Arco, que fue a la primera línea de combate. Y me empiezo a acordar de lo injusto que ha sido con ese rol que las mujeres también lo cumplieron. Pero el diccionario, más bien dicho, ha sido la gente, que tiene que ver un poco como que nosotros desvirtuamos el sentido primitivo de la palabra. Claro, claro que sí. Entonces, ese libro apunta, que ha sido uno de los libros que yo más he vendido en el último tiempo, precisamente apunta a llamar la atención que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con todos estos cambios que se están sugiriendo. Ya, con todas. No, yo no voy a entrar en ese juego, pero sí, yo me preocupo, cuando yo tengo que hablar muchas veces en público, me preocupo de ahora de considerar a todos. Es decir, no digo a todos, digo, pero si hay hombres y mujeres, las señoras y señores, si son estudiantes, alumnas y alumnos, son profesores, profesoras y profesores. Es decir, sí, en ese sentido tengo el cuidado. La diferencia, sí. De referirme y que sea inclusivo, que no, claro. Aunque la palabra hombre, tú sabes que una vez a Gabriela Mistral le preguntaron quién eran los hombres más importantes de la historia y nombró a George Sand y a Juana de Arco. Le dijeron, pero esas son mujeres. No, perdón, la palabra hombre significa ser humano, en sus orígenes, eso es verdad. Claro. Por eso cuando hablan de los hombres en general, incluye a las mujeres. En sus orígenes sí está esa definición, es decir, una mujer es también un hombre. Claro. En ese sentido, porque la palabra hombre ya engloba a los dos sexos. La palabra hombre más bien es un sinónimo de ser humano. De ser humano. Claro, entonces por eso es que Gabriela Mistral, que era muy inteligente, cuando le preguntan por los hombres, nombró mujeres. Claro, claro pero, que sí. Pero justificó la respuesta.
Sí, Y muy George bien, Sand era una mujer, pues. Y George Sand era una claro. mujer, claro, era una mujer que usaba un nombre de hombre. Héctor Vélez, se nos va volando el tiempo, pero yo quiero ir a recomendar estos libros con historia porque me parece que en el sentido patriota, en este sentido de identidad nacional, tú también has hecho historia con los refranes, los dichos y los chilenismos. Antes de cerrar nuestro programa, yo quiero que hablemos un poquito de este deseo tuyo de investigar y recopilar a través de tus textos ese lado de nuestro. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el lenguaje tiene muchas aristas, ¿no es cierto? ¿Mm? Yo las he tratado de explorar la mayor cantidad posible, pero siempre con un ánimo, ¿eh? Que es la divulgación. Yo no soy un Perfecto. lingüista, no soy un Ya. experto en lenguaje. Lo que me interesa a mí es la divulgación del lenguaje Ujú. y el segundo propósito es que a partir de esa divulgación la gente pueda disfrutar de la lectura. Pero sí me llama mucho la atención el tema de las frases, estas frases que nosotros usamos eh, para, para mejorar una explicación, para ampliar una explicación. Y entonces de repente se nos vienen frases que han estado toda la vida en nuestra cabeza. Y lo importante para mí era llegar, si alguna vez alguna de estas frases o alguna de estas palabras tuvo un origen. Porque es muy difícil llegar al origen Claro. de una palabra. Por ejemplo, el patas negras. El patas negras es el amante furtivo, ¿no es cierto? Yo recuerdo que yo conté la historia del patas negras y conté que uno de las curiosidades que tiene el hombre cuando engaña y está con una mujer, ella está engañando a su marido y él está posiblemente engañando a su esposa, cuando los pilla el marido y sienten la llave que está entrando a la casa y ellos están desnudos, el hombre nunca se quita los calcetines cuando se desnuda. Es algo que algún día voy a tener que estudiar, porque un hombre cuando tiene sexo no se quita los calcetines, sexo así clandestino. Entonces lo único que alcanza es a tomar a su ropa y arrancar en la noche. Y a lo lejos se ve una figura con las patas negras, normalmente sus calcetines son negros de los ojos, que va huyendo. Y por eso le pusieron el patas negras. Pero un día me paró en la calle un señor y dijo, me gusta mucho esa historia, pero yo tengo otra. Y me gustaría que usted la averiguara. Y que el patas negras en realidad era un minero del carbón, de Lota, que Ya. tenía turno de noche. Entonces salía a pata pelada cuando terminaba su turno y se iba a la casa de uno de los ejecutivos del carbón. Entonces esperaba que se fuera el marido, entonces cuando se iba, él golpeaba y le abría la puerta a la señora y entraba. La característica que tenía este minero es que no se lavaba los pies cuando salía de la mina, entonces iba con las patas, con los pies Negra. teñidos del carbón. Entonces ese era el patas negras. Yo encontré Sí. tan notable esa historia que la investigué. Por lo tanto, en mi libro, cuando tú lees eso, aparecen las dos versiones. Aparece Qué bien. una, pero le doy el crédito que en el lenguaje no existe una última palabra. Entonces podría Perfecto. ser que lo que yo estoy contando ahora, en el futuro alguien me dijera, eso no es así, porque Perfecto. se logró llegar a eso. Entonces uno no puede sentir que es dueño de la verdad, Claro. sino que ¿Mm? es dueño de una parte de la verdad, ¿no más? Claro. Pero uno tiene que tener la capacidad para cambiar. Y en muchos de mis libros yo he Perfecto. cambiado algunas cosas. Qué Y con los chilenos, maravilloso. Qué maravilloso, sin duda. Héctor, antes de cerrar nuestro programa y de quedar muy agradecidos de verdad, de este viaje por el conocimiento de la palabra, yo quiero que tú nos cuentes dónde te encontramos. Nos mencionaste tu Instagram, dile a nuestros auditores cómo y a nuestros televidentes cómo te encuentran, porque nos ven desde Iquique, en el norte de Chile, desde Iquique al sur de Chile. Y yo creo que estas curiosidades dejaron a más de uno interesado en tus libros. ¿Cómo encuentran tus libros y cómo encuentran tu Instagram? este mundo que cambió de un año para otro también nos obligó Ujú. a cambiar lo que se llama la distribución del libro. Todo lo que hemos hablado acá aparece en mi Instagram, que es Belismesa. Arroba Belismesa. Yo para ciertos efectos me llamo arroba Belismesa y es para los efectos de Instagram. Y es un Instagram donde aparece todo esto que hemos conversado, las historias de las palabras y en historias y en estas cápsulas. Pero por otro lado, el tema más delicado ha sido la venta de los libros. Ujú. Entonces tuvimos que crear, mi familia creó una empresa que se llama www.libroasupuerta.cl.
www.libroasupuerta.cl, donde ahí los libros que están vigentes todavía, que no se han agotado, se compran en ese lugar y se envían al domicilio. Y en ese lugar. Y en este minuto creo que hay una librería que digamos, con esta nueva mirada que ha tenido el negocio del libro, que sumó a ello, que es la librería Bookland, que también tiene algunos ejemplares, que es una librería que está aquí en Santiago, en Providencia. Ahí se pueden encontrar. Pero indudablemente donde van a estar la mayoría de mis libros es en otra dirección que se llama www.amazon.com. Ese es el futuro, www.amazon.com. Ahí hay que entrar a la tienda Kindle y poner Héctor Vélez Mesa y se despliegan mis libros. Con una rebaja más aproximada de un 40%. Pero Maravilloso. Pero un Kindle es una inversión extraordinaria que nadie se va a arrepentir de haberla hecho. Porque caben 6.000 libros, los más nuevos. Es una biblioteca ambulante de 170 gramos. Maravilloso. Y a propósito, y en honor a la precisión de la palabra, hay que recordar, Héctor, que tu apellido Vélez es con S, para que encuentren. Sí, si no, me van a encontrar. Sí, claro. Es Vélez Mesa, claro. Sí, claro, efectivamente, sí. Héctor, antes de cerrar nuestro programa, te agradecemos a ti por estar conversando esta tarde aquí en Miradas, la forma humana de ver el arte. Así que gracias a usted. Muchísimas gracias a usted por esta conversación. Lo he pasado muy bien. Igualmente, Héctor. Y nosotros nos despedimos de ustedes recomendándoles un libro a leer. Esto es Abigarrado Espacio, ¿verdad? Una novela policial del autor Ítalo Araya. Ahí para que encuentre, es gentileza de Editorial Piélago, nuestro programa. Y estamos celebrando una 4ª temporada en Tendencias Prime, nuestro 4º año consecutivo. Eso es nada con respecto a la tremenda trayectoria de nuestro invitado hoy día en la difusión de la cultura, así es que los dejamos como siempre invitados a vernos aquí en Miradas Prime en el canal 31. Nos vemos una próxima vez. Adiós, Héctor. Que estés muy bien.